El 28 de abril de 1996, un joven rubio, de rostro inocente y comportamiento errático, llegó a una pequeña cafetería turística en Port Arthur, Tasmania. Lo que ocurrió en los minutos siguientes no solo sacudió a toda Australia, sino que transformó para siempre las leyes del país y el modo en que se hablaba sobre violencia armada. Martin John Bryant nació el 7 de mayo de 1967 en Hobart, la capital de Tasmania. Desde sus primeros años, algo parecía no encajar del todo. Su madre, Carleen, notó comportamientos inquietantes en él desde la infancia. Dificultades para relacionarse con otros niños, respuestas emocionales inusuales y una tendencia a actos destructivos que iban más allá del simple juego infantil. A los 6 años, fue evaluado por especialistas que detectaron señales claras de deterioro intelectual y emocional. Sus informes escolares hablaban de un niño con escasa empatía, con comportamientos molestos y sin conciencia del daño que causaba. Uno de los psicólogos incluso sugirió que, en el futuro, Bryant podría volverse peligroso para sí mismo o para los demás. Pese a esto, fue enviado a escuelas convencionales, donde fue objeto de burlas, aislamiento y malos tratos. La vida social de Martin se limitaba casi por completo a sus padres, y más tarde a relaciones bastante particulares. Una de las figuras más importantes en su vida fue Helen Harvey, una mujer excéntrica, millonaria heredera de una fortuna proveniente de alimentos para animales. Helen era conocida en Hobart por vivir rodeada de decenas de gatos y perros, y por su comportamiento tan inusual como el de Martin. Ambos formaron un vínculo peculiar, con Martin pasando largas temporadas en su mansión, donde no existían reglas ni restricciones. Helen lo trataba más como un compañero que como a un joven con problemas. No se sabe con certeza qué tipo de relación tenían, pero su conexión fue intensa y dejó una huella profunda en él. En 1992, Helen falleció en un accidente automovilístico en el que Martin iba como pasajero. La versión oficial dijo que fue una pérdida de control, pero algunos apuntan a que Martin pudo haber tenido algún tipo de responsabilidad. Sea como sea, tras su muerte, él heredó una parte significativa de su fortuna, y con eso, comenzó una nueva etapa. Martin, que nunca había tenido una vida independiente ni habilidades sociales adecuadas, pasó de la marginalidad a disponer de enormes recursos económicos. Compró propiedades, se hospedaba en hoteles caros, hacía viajes constantes, pero todo siempre acompañado de una profunda soledad. En esos años, su comportamiento comenzó a llamar más la atención. Era habitual que clientes de tiendas o recepcionistas de hoteles reportaran su conducta extraña. Había algo en su mirada, en su manera de hablar, que incomodaba. Algunas personas lo describieron como infantil, otras como inquietante. Y aunque nunca fue diagnosticado oficialmente con una enfermedad mental severa, los informes posteriores lo calificaron como alguien con un trastorno de personalidad y un cociente intelectual muy por debajo del promedio. Martin no trabajaba, no estudiaba, no tenía círculos sociales. Sus días transcurrían entre paseos solitarios, compras impulsivas y un creciente interés por las armas. Durante uno de sus viajes, adquirió varias armas de fuego de forma legal, sin mayores restricciones, a pesar de sus antecedentes documentados de inestabilidad emocional. Y ahí es cuando las señales de alerta ya no eran solo sociales, sino también potencialmente peligrosas. A principios de 1996, Martin empezó a mostrar comportamientos aún más extraños. Visitaba con frecuencia Port Arthur, un histórico centro turístico que solía estar muy concurrido en fines de semana y feriados. A quienes lo vieron por esos días, les llamó la atención lo mismo de siempre: su manera de mirar, sus silencios prolongados, su sonrisa desubicada. Nadie imaginaba lo que estaba por venir. El 28 de abril, después de pasar la noche en un pequeño alojamiento cercano, se dirigió con calma a la zona turística con una mochila al hombro. Almorzó, conversó brevemente con una empleada, se sentó a disfrutar el día, y entonces tomó una decisión que marcaría la historia de Australia para siempre. Domingo 28 de abril de 1996. Era un día despejado en el sureste de Tasmania. Como muchos otros fines de semana largos, el pequeño y pintoresco sitio histórico de Port Arthur estaba lleno de turistas. Familias enteras, parejas jóvenes, personas mayores paseaban por las instalaciones.
Sacaban fotos, tomaban helados, caminaban por los jardines y visitaban la antigua prisión, uno de los sitios más visitados del país. Eran poco más de las 11 de la mañana cuando Martin Bryant, de 28 años, salió de un alojamiento rural donde había pasado la noche. Cargaba una mochila, vestía ropa informal y conducía su Volvo amarillo. En su interior, llevaba algo más que ropa o comida para el día. Llegó al lugar con aparente normalidad, compró una entrada y visitó algunas zonas del parque como cualquier turista. Caminó solo, miraba con atención a la gente que lo rodeaba, pero no despertó sospechas. Incluso hizo algunas bromas forzadas a empleados del lugar. A una de las trabajadoras le comentó que había poca gente para hacer un día feriado. No parecía nervioso, no parecía alterado. Se detuvo en la cafetería Broad Arrow, un lugar familiar con muchas mesas, donde almorzaban unas 60 personas. Eran alrededor de las 1:10 p.m. Martin pidió algo de comida. Se sentó en una mesa cerca de la ventana. Comió sin apuro, observaba, esperaba. Minutos después, sin previo aviso, abrió su mochila, sacó un rifle semiautomático tipo AR-15 y de manera inmediata comenzó a disparar contra los presentes en la cafetería. Fue un ataque tan repentino, tan violento y tan descontrolado que muchos no entendieron lo que estaba pasando. Al principio creyeron que eran fuegos artificiales o una recreación del lugar histórico, pero no era una actuación, era real. En apenas 90 segundos, Martin Bryant había disparado más de una treintena de veces. Lo hizo con rapidez, sin seleccionar víctimas, apuntando al azar. En ese breve lapso, mató a 20 personas dentro de la cafetería, incluyendo adultos mayores, parejas, turistas extranjeros, trabajadores del lugar, y dejó a varias personas más heridas, algunas de gravedad, pero no terminó allí. Tras salir del restaurante, Bryant se dirigió a una zona abierta del complejo turístico, disparando a quien encontraba en su camino. A una pareja que intentaba huir, a una mujer que corría con su hija, a un hombre que quiso ayudar a los heridos. No había un patrón, era una acción al azar, sin objetivo aparente, como si cada disparo fuese un acto mecánico. Luego se dirigió al estacionamiento, donde siguió atacando. Asesinó a personas dentro de sus autos, otras que intentaban esconderse debajo, y a un conductor al que le robó el vehículo para seguir su ruta de escape. En su trayecto, siguió disparando contra personas inocentes en varios puntos del área, una gasolinera, una carretera secundaria, y más adelante, en una residencia privada, donde se atrincheró por horas. Entre una escena y otra, habían pasado menos de 25 minutos, pero el saldo ya era devastador. La policía había recibido llamadas de emergencia, pero no comprendían del todo la magnitud del ataque. En un lugar rural como Port Arthur, una masacre no estaba entre los escenarios previsibles. Después de dejar atrás el sitio histórico, Bryant condujo hasta una casa cercana, propiedad de una pareja que él conocía vagamente. Allí, asesinó al matrimonio y tomó como rehén a su hijo, un joven de 18 años. Durante horas, permaneció atrincherado con armas, municiones y provisiones, mientras la policía organizaba un cerco perimetral y se preparaba para una posible negociación. La tensión se mantuvo durante toda la noche. En ese momento, aún no se tenía certeza del número de víctimas, ni de cuántos agresores había. Pero lo que estaba claro es que un solo hombre armado había sembrado el terror más brutal que Australia hubiera conocido. La casa donde Martin Bryant se escondía pertenecía a David y Sally Martin, antiguos conocidos suyos. Los había asesinado a ambos poco después de irrumpir en la vivienda, y luego tomó como rehén al joven Glenn Pierce, de 18 años, un hombre inocente que tuvo la mala suerte de cruzarse en su camino. Los agentes especiales de Tasmania Police y negociadores intentaron entablar comunicación con Bryant, usando megáfonos y líneas telefónicas. No hubo respuesta clara. En algunos momentos se asomaba por una ventana, en otros se oían disparos dentro de la casa. Era una situación extremadamente delicada. No sabían si el rehén seguía con vida ni cuál era el estado mental del agresor. La incertidumbre se prolongó por más de 12 horas. La tensión entre los agentes crecía con cada minuto. Todo parecía indicar que Bryant no tenía intención alguna de rendirse. Pero algo inesperado cambió el rumbo de esa noche. Pasadas las 7 de la mañana del 29 de abril, se observó humo saliendo de la casa. En minutos, el fuego se propagó rápidamente por el techo. Nadie sabía quién lo había iniciado. Algunos sospecharon que Bryant lo había provocado con la intención de destruir evidencia, o incluso de morir allí dentro.
Ante la emergencia, los equipos especiales decidieron actuar. Los bomberos esperaban a distancia, resguardados por el riesgo de que aún hubiera disparos. Finalmente, cuando el fuego ya había consumido gran parte del inmueble, Martin Bryant salió por una puerta lateral con el rostro quemado y la ropa chamuscada. No ofreció resistencia, caminó tambaleante, con signos de desorientación, y fue arrestado de inmediato. El rehén que había sido tomado por él, Glenn Pierce, lamentablemente ya estaba muerto. Su cuerpo fue encontrado dentro de la vivienda, confirmando lo peor. Así terminaba oficialmente uno de los episodios más violentos en la historia moderna de Australia. Tras ser detenido, Martin Bryant fue trasladado al Royal Hobart Hospital para ser tratado por las quemaduras. Tenía el 40% del cuerpo afectado por el fuego. Aún así, las autoridades priorizaron obtener información, por lo que fue interrogado tan pronto como fue médicamente posible. Las primeras impresiones de los detectives fueron perturbadoras. Bryant no mostraba señales de arrepentimiento. Tampoco parecía comprender del todo la magnitud de lo que había hecho. En lugar de mantenerse en silencio o pedir un abogado, respondía de forma errática, infantil o evasiva. En uno de los primeros intercambios, cuando se le preguntó por qué había atacado a tanta gente, respondió riendo: «Pensé que sería divertido, me aburría». Los policías no salían de su asombro. Su actitud no era la de alguien nervioso, culpable o afectado. Parecía desconectado de la realidad, como si no entendiera del todo lo que había causado. Por razones médicas y legales, su interrogatorio fue limitado en esos primeros días. Se ordenó una evaluación psiquiátrica. Pero mientras tanto, los medios ya habían difundido su rostro, su nombre y parte de su historia. La noticia se volvió portada en todo el país. La magnitud de la tragedia generó un nivel de conmoción sin precedentes en Australia. En total, 35 personas habían muerto y otras 23 habían resultado heridas, algunas de gravedad. Era la mayor masacre cometida por un solo tirador en tiempos de paz en el mundo occidental. El país entero exigía respuestas. ¿Cómo fue posible que alguien como Martin Bryant, con historial documentado de problemas mentales, sin trabajo, sin supervisión y con comportamiento errático, pudiera comprar armas automáticas con tanta facilidad? Los debates no se hicieron esperar. El entonces primer ministro, John Howard, calificó el hecho como una tragedia nacional y se comprometió a tomar medidas inmediatas. Tras ser arrestado y atendido por sus quemaduras, Martin Bryant quedó bajo custodia policial y comenzaron los preparativos para llevarlo ante la justicia. Australia entera esperaba ese momento. La prensa internacional también. Nunca antes el país había enfrentado un caso de tal magnitud, ni con tantas víctimas ni con un impacto tan inmediato en la vida social y política. Pero lo que ocurrió en el proceso judicial fue, nuevamente, inesperado. Desde el principio, uno de los temas centrales era el estado mental de Bryant. Varios psiquiatras fueron convocados por la defensa y la fiscalía. El objetivo era determinar si el acusado comprendía lo que había hecho y si podía ser considerado penalmente responsable de sus actos. Martin Bryant había sido diagnosticado desde joven con problemas de aprendizaje y bajo coeficiente intelectual. De hecho, en su infancia ya se había registrado que tenía un CI cercano a 66, lo que en algunos contextos puede considerarse una discapacidad intelectual. También se sabía que era un joven socialmente aislado, con dificultades para leer situaciones emocionales y sociales, pero ninguno de esos antecedentes justificaba lo que había hecho. Los peritos determinaron que no sufría de psicosis, esquizofrenia ni delirios graves. Aunque presentaba rasgos de trastornos de personalidad, era completamente capaz de entender que sus actos eran incorrectos y, por lo tanto, era penalmente imputable. Esto cambió el rumbo del juicio. No habría defensa basada en inimputabilidad. El proceso legal avanzó con rapidez. La fiscalía contaba con pruebas abrumadoras. Testigos presenciales, incluyendo sobrevivientes que lo identificaron directamente. Imágenes de seguridad en varias zonas del complejo. Armas y municiones encontradas en su poder. Confesiones realizadas durante su hospitalización. Y un detalle irrefutable: no hubo ningún otro sospechoso. Todo lo había hecho él, solo. Aún así, al principio, Martin Bryant se declaró inocente. Este gesto fue interpretado como parte de su falta de conexión con la realidad o como una estrategia para ganar tiempo. Sin embargo, esa decisión causó aún más indignación entre los familiares de las víctimas y la opinión pública.
Durante las primeras audiencias, Bryant se comportaba de forma errática. A veces sonreía sin razón. Otras se mostraba aburrido e incluso jugaba con sus manos mientras los fiscales leían los nombres de las víctimas. Fue tal el nivel de tensión y repudio que la defensa terminó cambiando la estrategia. El 7 de noviembre de 1996, en una audiencia clave, Martin Bryant se declaró culpable de los 35 cargos de asesinato y de los múltiples cargos de intento de asesinato, toma de rehenes, secuestro y otros delitos relacionados. El tribunal aceptó la declaración y el juicio se cerró ese mismo día. No hubo necesidad de un proceso largo con testigos ni debates orales, en parte para evitar un espectáculo mediático que revictimizara a los sobrevivientes. El juez William Cox fue tajante en su sentencia. Declaró que lo que había hecho Bryant era malvado más allá de toda comprensión, y dictó una condena histórica, 35 cadenas perpetuas, sin posibilidad de libertad condicional, más 1.035 años adicionales de prisión. Una sentencia sin precedentes en Australia. Con la condena ya confirmada, el foco cambió de los tribunales a la sociedad. La masacre de Port Arthur transformó radicalmente las leyes australianas sobre tenencia de armas. A las pocas semanas del ataque, el gobierno federal impulsó una reforma que prohibía rifles semiautomáticos y escopetas de alto poder, imponía registros obligatorios y establecía controles de antecedentes más estrictos. Se lanzó también un programa de recompra de armas, en el que cientos de miles de armas de fuego fueron entregadas voluntariamente por ciudadanos australianos a cambio de compensaciones económicas. Todo eso, motivado por lo que un solo hombre había hecho en un solo día. Martin Bryant fue trasladado al Hospital Psiquiátrico de Alta Seguridad de Risdon Prison, en Hobart, donde permanece hasta el día de hoy, bajo estricta vigilancia. Según fuentes penitenciarias, Bryant ha intentado quitarse la vida en más de una ocasión. También ha mostrado comportamientos erráticos y aislados. No tiene contacto con el mundo exterior, no recibe visitas, y su caso permanece como uno de los más recordados en la historia criminal del país. Australia nunca volvió a ser la misma.